No lo abres del acá del OneDrive. Mejor voy a abrirlo en PowerPoint a la antigua. Ok. Vamos a hablar hoy día sobre trastornos de inicio en la infancia y vamos a ver principalmente todos los problemas que se ve en los niños, ¿no? En los niños principalmente vemos lo que son los trastornos de ansiedad, trastornos mixtos de ansiedad. En los niños pequeñitos vemos el trastorno oposicionista desafiante, hay trastornos de somatización, los trastornos del espectro autista justamente se detectan en los niños pequeños, ¿no? Y ustedes saben que cuanto menor edad se detecte, mejor pronóstico es en que se pueda remediar y hacer las terapias para poder hacer que ese niño logre lo que no consiguió o no logró en el desarrollo normal, ¿no? Los trastornos con déficit de atención, hiperactividad, trastornos de la comunicación, del aprendizaje, en las dependencias a sustancias. Ustedes han visto que la mayor parte de las personas que consumen sustancias han comenzado a consumir en lo que es la adolescencia, por ejemplo, marihuana, cocaína, pasta básica, los terocal y todas esas cosas consumen en lo que es la adolescencia. Existe sí un pequeño grupo que también comienza a consumir más adelante en edades más avanzadas, pero por ejemplo el alcohol también lo comienzan a utilizar en la adolescencia y después ya se ven los resultados. Entonces hay bastantes de las enfermedades o de los trastornos mentales que inician en la infancia, ¿no? Luego vamos a ver lo que es enuresis, ¿no? Que eso también muchas veces nos van a preguntar sobre la enuresis en copresis, ¿no? Que vemos en los niños pequeños, los trastornos afectivos, que también de haber hecho las clases de depresión, en la clase de cuadro bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que generalmente aparece en lo que es la adolescencia, en las personas jóvenes, ¿no? El trastorno de estrés postraumático es más frecuente en niños y en mujeres, ¿no? El retardo mental se puede detectar y se ve más, se detecta cuando los niños están yendo al colegio, ¿no? Entonces, también en lo que es en la infancia, los trastornos del sueño, trastornos conductuales, trastornos de personalidad, los cuadros de esquizofrenia, ¿no? Que inician en lo que es la adolescencia y la adultez temprana puede ser también, y los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?
Entonces, ya ustedes deben haber visto las clasificaciones. En el DSM hay diferentes ejes, ¿no? En el eje 2 están lo que son los trastornos de personalidad que deben haber realizado ya y retardo mental, ¿no? El retardo mental, y en este eje están estas condiciones. ¿Por qué? Porque estas condiciones se van a dar a lo largo de toda la vida. La persona que tiene retardo mental va a tener retardo mental siempre. Quizás va a ser menos notorio, va a poder suplir algunas cosas, pero esa persona va a ser una persona adulta con retardo mental. Y en el eje 3 son las condiciones médicas, enfermedades físicas del paciente, que sean o no la causa del trastorno, pero que de alguna manera puede influir en el desenvolvimiento del paciente, ¿no? Pero en el eje 4 es lo relacionado a las situaciones estresantes, ¿no? Sobre todo con el grupo primario de soporte relacionado con el ambiente social, que esto es muy importante, sobre todo en los niños, en la familia, la la ocupacional, la vivienda, acceso a las atenciones de salud y en relación a lo que es el sistema legal, la criminalidad y otros procesos o problemas de tipo psicosocial. Entonces, en el eje 5 se ve cuál es el funcionamiento y la actividad que tuvo el paciente antes, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que nosotros tratar de lograr mejorar al paciente? Entonces, ahí se escoge y se tiene una escala de valoración del 1 al 100, donde 100 es un funcionamiento óptimo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo funcionaba ese paciente antes, cómo está funcionando ahora. Ahora, hay varios cambios que han habido en las clasificaciones, ¿no? En el DSM-4 se hablaba de lo que era trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia, de ahí que viene el título de la clase, ¿no? Pero en el DSM-5 ya no tiene este nombre, sino se llama desórdenes del neurodesarrollo, ¿no? En el CIE-10 están las clasificaciones. Próximamente saldrá el CIE-11, pero todavía no está vigente, el trastorno de desarrollo psicológico y otros trastornos que también vemos en el CI-10. Acá en el DSM-5 les he puesto mayormente todo lo que engloba los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que es lo que antes estaba dentro de los trastornos de inicio en la infancia en los niños y adolescentes, ¿no? La discapacidad intelectual, que es el tratamiento leve, moderado, profundo, cuando hay un retraso global del neurodesarrollo o cuando hay una alteración inespecífica. Y también aquí se ve los trastornos de la comunicación, ¿no? Trastorno del lenguaje, trastorno de la expresión, el tartamudeo, trastorno de la comunicación, pragmática y otros trastornos inespecíficos. Dentro de esos trastornos del neurodesarrollo también está el trastorno del espectro autista, ¿no? Eso se habla porque antes se hablaba de autismo, pero ahora se llama el trastorno del espectro autista porque hay bastantes chicos que, si bien es cierto, tienen algunos criterios, no completan todo como para poder decir es autista, y hay diferentes, digamos, funcionamientos de los adultos. Luego tenemos trastorno de atención con hiperactividad. Luego otros inespecíficos tenemos trastornos del aprendizaje, que puede ser de matemática, de lenguaje, específicos, los trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo motor, por cuestiones en la coordinación, movimientos estereotipados, por tics, otros inespecíficos y otros trastornos del neurodesarrollo. Ahora, aquí los trastornos de conducta los incluyen los trastornos del control de impulsos y los trastornos de la conducta de la alimentación, también junto a los trastornos, ¿no? Los eliminación lo ponen a, ¿no? Están en uresis, ecopresis, utilizan una categoría independiente. Antes, bueno, existe, ¿no? El CIE es el trastorno de ansiedad positiva. Cuando a los padres nosotros le decimos, ¿sabe qué? Su niño tiene un trastorno de ansiedad por separación. Y muchas veces los papás le dicen, no, pero nosotros no estamos separando. No se refiere a que los padres estén separando, se refiere a que el niño establece un vínculo con la persona representativa. Con esta persona representativa se va, genera una ansiedad en el niño, ¿no? La ansiedad por con la que tiene el vínculo, ¿no? Si sale la mamá o sale el papá y el niño se queda,
presentar ese trastorno de ansiedad. Ahora, la peculiaridad de los trastornos en la niñez es cierto, en un momento puede ser, en otro mismo síntomas o la misma conducta no es normal. Porque si un niño de 2 años, 2 años y medio se aleja de la mamá, es normal que ese niño va a generar una ansiedad y se va a poner bastante tenso, porque está alejándose de la figura representativa. Pero es diferente de un niño de 8 años se aleja de la mamá y presenta otras síntomas de ansiedad, desesperación, que se aleja de la persona representativa, pero en una edad sí es patológico y en otra edad es parte del desarrollo normal. Y aquí dentro de estos trastornos de ansiedad también han incluido el mutismo selectivo. También está el trastorno de la vinculación, lo incluye trastornos de traumas y por estrés. Entonces, desde los trastornos de infancia, la niñez y adolescencia, como les decía, retardo mental, trastornos del aprendizaje, lectura, solamente para la lectura, solamente para el cálculo, ¿no? Y necesita hacer pruebas específicas para poder determinar si es que es alguno de estos cuadros. Generalmente no es a uno solo, sino a 2 o 3 áreas que se puede hacer ese tipo de trastornos de la lectura, ¿no? También trastornos de las habilidades motoras y la coordinación. Pero dentro de lo que son los trastornos de la comunicación, los trastornos del lenguaje expresivo, ¿no? El trastorno mixto de expresivo y expresivo, trastorno fonológico, el tartamudeo también, ¿no? A veces los chicos hablan con tartamudeo, o el trastorno de la comunicación, ¿no? Y dentro del DSM-4, ellos consideraban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, que ahora los llaman los trastornos del espectro autista, ellos consideraban ahí el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, el generalizado del desarrollo, también no especificado, ¿no? Entonces, antes se agrupaba a todos ellos como trastornos generalizados del desarrollo, en inglés pervasive disorders, que le llaman, ¿no? Y que era el autismo. Dentro de los que son trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, que ustedes ya lo deben haber visto porque tienen una clase de trastornos de déficit de atención, donde hay de tipo combinado, ¿no? Que hay con predominio hiperactivo e impulsivo, el trastorno disocial, el cartelista desafiante, y ven cómo es el curso del trastorno por déficit de atención en el niño de pequeño, inquieto, hiperactivo, a medida que va creciendo, va mejorando lo que es la hiperactividad, pero a veces el déficit de atención puede a la persona adulta. Y luego tenemos los trastornos de la eliminación, donde tenemos la encopresis, donde es con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento, o sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento. Y luego enuresis, ¿no? Donde esta enuresis que se presenta en los niños no es debida a una enfermedad médica, ¿no? Sino que no hay nada, hay un descarte y no se sabe, y no hay enfermedad médica que esté relacionado con esta enuresis. Otros trastornos de la infancia, la adolescencia, están los que yo les decía, ¿no? El DSM-4 estaba el trastorno de ansiedad por separación, que lo han juntado con lo que son los trastornos de ansiedad, y el mutismo selectivo también lo han puesto con en ese grupo, ¿no? Luego están los trastornos de movimientos estereotipados, trastornos de la infancia no especificados, el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pica, rumiación, ¿no? Trastornos de gestión alimentaria en la infancia, que lo han juntado con lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y los trastornos de tics, que son los trastornos de Tourette, trastornos de tics motores, vocales, crónicos, tics transitorios y trastornos de tics no específicos. Y el retardo mental, que dentro de las clasificaciones estaba retardo mental leve, moderado, grave y profundo. Antes se hablaba del
de retardo mental limítrofe, que era el 71 a cerca del 80, pero que después ya no se consideró y solamente se habla de retardo mental cuando tienen 70 o menos. Luego tenemos los trastornos del desarrollo psicológico, ¿no? Desde el habla, la pronunciación, la expresión del lenguaje, ¿no? La base adquirida, todos esos trastornos. Los trastornos específicos del aprendizaje, que ya lo vimos también en la otra clasificación, ¿no? Trastornos del desarrollo psicológico, ¿no? En los trastornos generalizados, en el ICD-10 era más o menos igual a lo que era el DSM-4, ¿no? Ahora ya con el DSM-5. Bueno, vamos a pasar esto de las clasificaciones, esto lo van a encontrar en cualquier lado. Y vamos a hablar que cuando nosotros vemos a los niños tenemos que saber cómo es el desarrollo normal del niño, ¿no? Y para esto tenemos que saber cuáles son los temores normales que tienen los niños, ¿no? Entonces, para poder saber si ese niño está dentro de lo que es su desarrollo o no, ¿no? Entonces vemos que los niños entre los 0 y 2 años tienen temores normales a los estímulos intensos, a los ruidos desconocidos, movimientos, separación, ¿no? A personas extrañas. Entre los 2 y 4 años tienen temor a los animales, a la oscuridad o a estar solos. Entre los 4 y 6 años es temor a la oscuridad, catástrofes, seres imaginarios, brujas, fantasmas o desaprobación social o castigo. Y entre los 6 y 9 años es al daño físico, ridículo, la ausencia de habilidades escolares y deportivas. Entre los 9 y 12 años es a las catástrofes, incendios, accidentes, temor a contraer enfermedades graves y al mal rendimiento escolar. Y entre los 12 y 18 años en la adolescencia es más relacionado con lo que es el autoestima personal, la capacidad intelectual, el aspecto físico, el temor al fracaso, ¿no? El cómo va. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de los niños, tenemos que ver que no es igual que nosotros evaluemos un niño de 2 o 3 años, a que evaluemos a un niño de 8 o 9 años, o que evaluemos a un niño de 15, 16, a un adolescente de 15 años, ¿no? Entonces vemos que hay una clasificación a raíz de eso, porque la clasificación DSM-4, DSM-3 no se podía aplicar en los niños de menores de 4 años, ¿no? Pues y si la clasificación Sirotus se llama, y esta clasificación es como un lenguaje común para poder expresarse, poder publicar y poder referirnos a observaciones o experiencias que hay entre los infantes y los niños pequeños, ¿no? Esta es una clasificación diagnóstica que se hizo para los 4 primeros años de vida y complementa a lo que es el DSM-4 y también probablemente a lo del DSM-5, que debe estar ya en evaluación para que salga, ¿no? Entonces, eso es como una guía, ¿no? Para poder más o menos tener parámetros algo estandarizados, ¿no? Y, por ejemplo, para toda intervención o programa de tratamiento, nosotros tenemos que basarnos en comprender las circunstancias del niño y la familia. No es solamente el niño, ¿no? Y la familia donde se encuentra el niño. Y no vamos a poder hacer una evaluación en una sola vez que lo veamos a un niño. Se requieren 3 a 5 sesiones de cada una por lo menos 45 minutos, a veces más, para poder hacer una evaluación de un infante o un niñito pequeño. ¿Qué cosa se ve ahí? Se ve algunas áreas de funcionamiento del niño, cómo se toma la conducta, cuál es la historia del desarrollo del niño, pasada, actual, cómo ha sido su parte motora, sensorial, cómo ha interaccionado con la familia, cómo funciona la familia, la cultura, cómo son los patrones comunitarios y también cómo son los padres como individuos. Algunos dicen que la mejor protección para los niños es una buena mamá y un buen padre en los primeros 5 o 6 años de vida, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, cómo son los padres como individuos, porque están formando a estos niños, ¿no? Cómo se interrelaciona con el cuidador, el niño que lo cuida o sea, la persona que lo cuida al niño, cómo se interrelaciona, cómo están sus aspectos de maduración, cómo está su afecto, el lenguaje, la parte cognitiva, si hay alguna historia médica, psicosocial durante el parto, embarazo o alguna situación ambiental o estresores que pueda haber influenciado en la situación del niño, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos, ¿qué pasa? Nos da opciones preliminares de
primero la naturaleza de las dificultades del niño, pero no solamente tenemos que ver las dificultades, también tenemos que ver qué fortalezas tiene el niño o el infante para que nosotros podamos aprovechar sobre todo el nivel de capacidad adaptativa, ¿no? Y cuáles son sus funcionamientos en el área de mayor desarrollo, incluyendo relaciones sociales, emocionales, para que podamos nosotros apuntar a eso para poder suplir algunas deficiencias que pudiera tener y comparándolas con el patrón esperado para el desarrollo del niño, ¿no? Y hay que ver cómo las diferentes áreas pueden contribuir a lo que es el niño, al desarrollo del niño y al bienestar, como es la familia, las relaciones interpersonales, patrones interactivos, patrones de constitución, de maduración, ¿no? Y las competencias que tiene el niño. Y luego de eso recién tenemos que plantear un tratamiento comprensivo o una intervención preventiva considerando los dos aspectos que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿ellos cómo hacen? Más o menos también los ejes como el DCM, ¿no? Ponen el eje primario, en el eje 1, también los trastornos en relación a la comunicación, los trastornos en relación y la comunicación, cómo se relaciona con las personas y cómo se comunica, eso lo consideran en el eje 2 para poder detectar alteraciones a esta edad. En el eje 3 igual las condiciones de la enfermedad, el eje 4 y el eje 5 también es igual, ¿no? Entonces, nosotros no solamente cuando vemos un niño es que vamos a aplicar una escala, un protocolo y nada más, no. Tenemos que hacer una evaluación clínica y evaluar y poder observar y sobre todo sintetizar la información que nos dan los padres y lo que podemos nosotros obtener directamente del niño para poder buscar respuestas específicas que podemos utilizar para intervenir en las conductas del niño y poder interpretar sus respuestas, ¿no? Entonces, la infancia también ¿a qué se refiere, no? Desde que nace el niño hasta que antes que adquiera el lenguaje verbal, a veces consideran 18 meses. Esas son edades referenciales, no es que ya 18 meses y pasó, ¿no? Algunos autores, como les decía, lo extienden hasta el segundo año. No hay una cronología exacta, ¿no? Pero es en la infancia cuando se dan los cambios más rápidos del neurodesarrollo que en cualquier época de la vida. Entonces, es muy importante que si hay alguna alteración ahí, se va a notar y se pueden producir varios cambios. Y hay varios cambios que deben darse en forma sincrónica. Y cuando no se da de esa manera, entonces se presenta inconvenientes. ¿Qué se utiliza para evaluar pequeñitos, ¿no? Hay instrumentos para ver cómo está, cómo este estado del desarrollo del niño, del recién nacido, ¿no? Cada uno es diferente, ¿no? Y se utilizan algunas escalas que miden cuáles son las respuestas que tiene el niño a determinadas estímulos, ¿no? Los reflejos, cómo actúa, si hay mirada, varios aspectos que se ven, y se utilizan las escalas de Bayes, las escalas de Hussey y Hood y una escala de evaluación conductual del neonato de Braselton, ¿no? Y en la entrevista, cuando hablamos con los padres, nosotros tenemos que tratar de hacer entrevistas abiertas, no decir entrevistas o preguntas para que nos digan sí o no, porque nosotros tenemos que conseguir información. Cuanto más información consigamos del infante, va a ser mejor. Y para eso que es importante saber la historia médica, la historia del embarazo, periodo perinatal, cuántos miembros hay en la familia, qué edades tienen y cómo el infante ocupa en la vida diaria de la familia, o sea, qué lugar ocupa en la familia, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Se debe tener también la percepción del nivel de funcionamiento del infante, la percepción que tienen los padres de cómo funciona el niño en diferentes áreas, ¿no? La parte motora, lenguaje, relación con otros niños, a nivel de juego, ¿no? Respuesta social. Y es importante a través de técnicas de observación. Es fundamental para poder ver el desarrollo del infante. La mayoría de las evaluaciones diagnósticas se basan en observación de signos físicos y respuestas conductuales, ¿no? Entonces, ahí vemos que nosotros podemos encontrar disturbios en la regulación, disturbios en la parte social ambiental, disturbios psicofisiológicos y fallas en el desarrollo, ¿no? Entonces, en la regulación es que el niño se despierta, es muy irritable, llora mucho, tiene pobre tolerancia a la frustración y puede haber movimientos inusuales o autoestimulatorios. Entonces, ahí es cuando podemos sospechar
de un trastorno del espectro autista desde que está en la época de la infancia, ¿no? En los aparte de socioambiental es que de repente falla en identificar a la madre. Esto es importante porque nosotros, el niño cuando nace, el recién nacido, va creciendo, va integrándose al mundo, va adaptando, va ampliando y desarrollando su madurez neuromotora. Entonces, ¿qué pasa? El niño, cuando tiene 2, 3 meses, un recién nacido, lo carga cualquier persona y el niño va a sonreír con cualquier persona que le carga, salvo que sea algo que le desagrade o que le asuste, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 3, 4 meses el niño todavía no establece el vínculo con la figura representativa o con las personas que le cuidan. ¿Okay? Entonces, a partir de los 6, 7, 8, 9 meses, el niño ya establece el vínculo con las personas que le cuidan. Entonces, si le carga un extraño a los 8 o 9 meses, ese niño va a llorar. Entonces, lo mismo que puede ser en un momento va a ser diferente en otro momento, pero sí tenemos que ver. Entonces, si nosotros cargamos, si una persona extraña viene y carga a un niño de 8 o 9 meses y el niño se sonríe con todos, no está bien, porque no ha establecido los vínculos que debe ser. Eso, por ejemplo, sí está bien en un niño de 2, 3 meses, hasta 4 meses, que no, de repente hasta 5 que no haya establecido el vínculo, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes porque puede ser lo mismo, pero en diferentes edades tiene un significado diferente, ¿no? También que no haya expresión de afecto, que haya mucho negativismo, que no tenga interés en los objetos o en juego, ¿no? Que haya habido abuso, negligencia, múltiples ubicaciones, separaciones repetidas o prolongadas de los niños, hace que también ellos no tengan mucho en lo que es la parte afectiva, ¿no? Por eso cuando se da esto y uno va, por ejemplo, a poricultor y así, uno va y todos los chiquitos dicen, ay, todos cariñosos ahí, ¿por qué? Porque ellos están buscando afecto y no tienen lo que es los vínculos adecuados, ¿no? Los disturbios psicofisiológicos se refiere a que haya vómito recurrente, dermatitis, fallas en el crecimiento que no sean orgánicos o fallas en el desarrollo, ¿no? Retardos generales en lo que es, o detención del desarrollo, ¿no? Retardos específicos, motores, gruesos o lo que es el lenguaje, ¿no? Ya después, cuando nosotros evaluamos, tenemos que ver también a los preescolares, ¿no? Cuando es la característica general de los padres, cómo ellos son flexibles o no, qué tanta capacidad tienen para proveer seguridad y cuidados apropiados al niño, así como la estimulación, ¿no? Y los niños, por ejemplo, entre 18 y 3 años pueden participar en entrevistas de juego no estructuradas. O sea, uno puede llevar juegos y puede más o menos a través del juego ver cómo está la abstracción, cómo está el juego simbólico, cómo está ese niño y tener una idea de cómo es su funcionamiento. Y acá les traje esto para que vean, porque, por ejemplo, nosotros, si es que nosotros nos comunicamos o vemos a un... Ay, vamos a ver a un niño, entonces si tenemos a un niño de 0 a 3 años, tenemos que evaluarlo a través del juego, entonces tenemos que mostrarle algunas cosas del juego y vamos a darnos cuenta cómo él se desenvuelve y vamos a poder evaluarlo. Si es un niño de 3 a 7 años, principalmente a través del diálogo imaginario. ¿Qué es el diálogo imaginario? El diálogo imaginario es, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, imagínense que ustedes van caminando y les pregunto si conocen el cuento de Aladino y la lámpara mágica. Me dicen, sí, sí conozco. Entonces al niño le pregunto. Entonces el niño me dice, sí, sí conozco. Okay. Imagínate que tú estás caminando y te encuentras la lámpara, sobas y aparece el genio de la lámpara mágica. Y te dice, por ejemplo, el niño se llama Julio. Julio, tienes 3 deseos. ¿Qué pedirías tú? Entonces, en ese diálogo imaginario, el niño procesa y dice, ¿yo qué pediría? Pediría que mi hermano no me pegue, que en el colegio no me fastidien y varias cosas que de repente si uno le pregunta qué pasa, el niño no lo va a decir. Pero en un diálogo imaginario sí lo va a decir en sus otras formas de decir es 3 deseos, ¿no? Preguntarlo de alguna otra manera, pero en una forma de diálogo imaginario, ¿no? Entonces, de esa manera, un niño de 3 a 7 años nos va a decir muchas más cosas, ¿no? Y entre los 7 a 11 años, a través del dibujo, ¿no? Pedimos que nos haga un dibujo y a través de eso nos podemos dar cuenta y vamos a ver cómo
va a plasmar algunas cosas y le pedimos que haga un dibujo de alguna persona, como el test de Macover, y le pedimos que haga un cuento o una historia acerca de ese dibujo que hizo, ¿no? Y muchas veces le decimos, dibuja una persona y se dibujan a ellos mismos y le decimos que nos hagan un cuento y nos hacen un cuento y nos cuentan las cosas que ellos están pasando, ¿no? Luego, el diálogo de adulto, que esto sí ya podemos verlo entre los niños, pues 11, 13 meses, pero no vamos a querer nosotros hacer un diálogo imaginario con un niño pues de 14, 15 años, ¿no? O con querer hacer un diálogo adulto con un niño de 3 a 7 años. No, no tiene sentido porque no vamos a poder comunicarnos bien para poder hacer una evaluación al niño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver dentro de lo que son las alteraciones psicopatológicas, qué es lo que tenemos que buscar. Si hay una alteración en el desarrollo, si hay una alteración, disfunción orgánica cerebral, si hay un trastorno del pensamiento, si hay ansiedad, inquietud en el niño, si hay un trastorno del ánimo, tristeza, o si hay problemas en temperamento y personalidad. Cuando ustedes han hecho la clase de personalidad, hablan de que recién a partir de los 18 años podemos hablar de los trastornos de personalidad. Ciertos trastornos de personalidad como el trastorno de personalidad limítrofe o trastorno de personalidad disocial, podemos ya precisar o ver los diagnósticos a partir de los 16, 15, 16 años, ¿no? Pero cuando el niño está más pequeño, nosotros hablamos de lo que es temperamento y carácter, ¿no? Del niño. ¿Qué vendría a ser como más o menos la personalidad, cómo es el niño, cuál es su temperamento, cuál es su carácter? Y también tenemos que ver si hay algunos trastornos somatoformes, si hay efectos de las condiciones médicas que pudiera tener el paciente, si hay retardo mental, si hay reacciones de aspectos ambientales desfavorables que pudiera tener. Y el examen mental lo hacemos igual, ¿no? Como hacemos el examen mental a las personas adultas, lo que sí en los niños a veces vemos que el niño puede tener una edad más pequeña, ¿no? Que su talla puede ser demasiado pequeña, el tamaño de la cabeza, ¿no? Tenemos microcefalia, si hay hidrocefalia, si hay estigmas físicos, ¿no? Como por ejemplo la parte de síndrome de Down, síndrome de Turner, o cuando hay alteraciones de tipo neurológicas que pueden hacer alteraciones en la piel también, ¿no? Cuando hay lesiones que pueden indicar abuso del niño. El estado nutricional también nos puede indicar un rango, un desorden en la alimentación de lo que es anorexia y obesidad, ¿no? El nivel de ansiedad que puede ser manifestado porque el niño está hiperalerta, está moviéndose de un lado para otro, se muerde las uñas, se jala el cabello, ¿no? Y la actividad del niño puede ser que el niño vaya y no pueda estar sentado y tiene demasiado movimiento, se va de una cosa a otra, es fácilmente distraído, tiene poca atención. Eso se da más que todo en los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención. Siempre digo, los niños que vienen y tienen trastorno de déficit de atención, la primera vez que van, están moviéndose, pero se mantienen en el asiento. La segunda vez ya no, ya se desatan, se levantan, todo. Entonces, muchas veces en una sola vez no es suficiente para poder ver cómo es el niño, sino que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, como les decía, eso se puede encontrar en eso, pero también esas inquietudes y movimientos podemos verlo en los trastornos de ansiedad y también en los cuadros hipomaníacos, ¿no? También tenemos que observar si hay situaciones en las cuales el paciente tiene alteraciones de tipo convulsiones, fenómenos alucinatorios, ¿no? Si camina, por ejemplo, en punta de pies. Cuando el niño está caminando, en lo que es el desarrollo normal del niño, por ahí que uno que otro día puede caminar en punta de pies y ya no. Pero si el niño se queda caminando en punta de pies, ojo, ¿no? Entonces hay que ver ciertos indicadores para poder evaluar otros aspectos, ¿no? También la vestimenta es una idea del cuidado que tiene el niño, su orientación sexual, conflictos de actitudes, conductas y vestidos, ¿no? Cómo el niño, por ejemplo, hay niños que entran a un sitio y comienzan a oler todo, ¿no? Entonces hay que descartar que fuera un trastorno del espectro autista. Y algo que sí es importante es que los niños cuando entran al consultorio, los chicos que tienen trastorno del espectro autista, ellos no se fijan en las personas. Uno siente que es como si miraran a través de uno. Está mirando la pared, o una computadora, otras cosas,
pero no a las personas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante también para hacer el diagnóstico. Los tics también pueden ser por ansiedad. Si la persona tiene tic y aumenta la ansiedad, va a aumentar los tics, ¿no? Igual que el Tourette, el chuparse pulgar y todos esos signos que pueden ser de regresión, ¿no? También cómo es la separación de los padres, ¿no? Por ejemplo, si es muy fácil, puede indicar que hay relaciones superficiales. Y si es muy difícil, hay cierta relación ambivalente entre el padre y el niño, ¿no? Generalmente los niños son un poco cautelosos, ¿no? Al inicio son cautelosos, miran, pero después, ¿no? Ya se pueden separar, ¿no? Ahora, como yo les decía antes, los niños deprivados o abusados son indiscriminadamente amistosos, ¿no? Y los niños con autismo, ellos sí parece que miraran a través de las personas. También tenemos que ver cómo está el niño, si está actualizado, o no actualizado, sino está orientado en lo que es la situación que está haciendo, para poder descartar cuadros orgánicos, ¿no? Poder ver nivel de inteligencia, ansiedad o trastornos del pensamiento. Y también, bueno, ustedes están haciendo también ya de haber pasado o van a pasar la rotación neurología, donde hacen lo que es la evaluación neurológica, ¿no? Y ahí es donde tienen que evaluar también sobre, se busca por los síntomas blandos, ¿no? Esos síntomas blandos por sí solo no significaría mucho ni una lesión neurológica, pero cuando se toma en conjunto podrían en algunos casos indicar que pudiera haber algún tipo de organicidad, ¿no? Entonces están los síntomas blandos que constituyen una asociación entre ciertos signos y otros. Puede ser por inmadurez y neurodesarrollo, pero cuando se encuentren debe realizarse un examen neurológico completo. Esto vamos a pasarlo rápido porque los síntomas blandos, estos ustedes lo van a ver en lo que es su clase de neurología, porque es parte de la evaluación de neurología, ¿no? Después también ver eso, todos los síntomas blandos de seguimiento con los ojos, de todo lo que es el examen neurológico. También tenemos que ver si es que el niño tiene alguna dificultad en la lectura, si viene de familias donde hay otras personas que también tengan trastornos de déficit de atención u otro tipo de trastornos, ¿no? Si hay problemas en el lenguaje, si están adquiriendo el lenguaje para lo que deben de ser en ese momento, ¿no? Si para su edad. El lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo. A veces cuando hay episodios regresivos, cuando hay consumo de sustancias, puede haber incluso negativa hablar, ¿no? Cuando hay estas situaciones. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de inteligencia también, ¿no? No podemos pedirle las pruebas de inteligencia, pero en un examen mental nosotros nos vamos a dar cuenta si es que este niño tiene una inteligencia dentro de lo que es normal o tiene un retardo mental donde sí implicaría que tengamos que hacer una cuantificación para poder indicar algún tipo de educación especial o para poder ver el tipo de tratamiento, de terapia que va a recibir el niño, ¿no? En la memoria también tenemos que evaluar para ver cómo está el niño, en el pensamiento y la percepción, ¿no? Eso también es importante porque tenemos que ver cómo está la velocidad del pensamiento, si el niño piensa rápido o está muy lento, cuál es el contenido del pensamiento, ¿no? Si está, hay alguna, inventa palabras, que son los neologismos, ¿no? Si hay un desarrollo inapropiado de causalidad en lo que es tiempo y espacio, si hay dificultad para discernir diferencias, similitudes, ¿no? Si de repente cuando está hablando hay bloqueos o que repite determinadas frases o palabras, ¿no? Y el niño también hay que preguntarle si puede ser, si el niño siente que es controlado, ¿no? Porque él puede tener mucho temor, y esto puede ser dentro de los trastornos del pensamiento. Puede haber depresión, puede haber episodios de agresividad, alteraciones en las percepciones, delusiones, alucinaciones. Eso hay que preguntarle también con los niños con cierta cautela, ¿no? Tampoco no le podemos preguntar de una manera, si no sientes que te producen trucos o como que te engañan tus oídos, entonces los niños pueden responder, ¿no?
Entonces, pero también tenemos que descartar que fueran algunos otros problemas orgánicos que son los que producen alteraciones de pensamiento, como los trastornos genéticos, trastornos traumáticos, infecciosas, cuadros neoplásicos, deficiencias nutricionales, de vitaminas, endocrinológicas, alteraciones endocrinológicas, alteraciones metabólicas, ¿no? Y los trastornos generalizados del desarrollo también, que puede hacer que el paciente esté pensando en una y una cosa lo mismo, o en los cuadros de esquizofrenia, donde ya hay algún tipo de alteración. Y se debe indagar, preguntar por alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? Preguntar si tiene problemas con sus oídos, si le juegan trucos, si le hacen daño, o si alguna vez pensó escuchar algo pero que no había nada, ¿no? Y igual para las alucinaciones visuales, pero preguntarlo con tacto. Las alucinaciones en los niños generalmente son patológicas, pero hay que tener algunas consideraciones en cuenta. Por ejemplo, si los chicos adolescentes consumen marihuana, consumen LSD, barbitúricos, imao, mescalina o incluso los antihistamínicos u otros compuestos similares a la atropina, pueden producir alucinaciones, ¿no? Entonces hay que descartar que sea un cuadro alucinatorio debido a ese tipo de sustancias. Además, también la ingesta de sustancias de drogas como el LSD, marihuana, puede producir también conductas paranoides, confusión, excitación, violencia, ¿no? Acaticia, signos de diferentes tipos. Entonces hay que tomar una muestra de orina y sangre si se sospecha que hubiera algún tipo de consumo de drogas. Pueden haber desórdenes compulsivos también, las alucinaciones que pueden haber antes de vaya a comenzar la convulsión, o que puede ser el primer síntoma de generación de una encefalitis. Entonces ahí tenemos que realizar el electroencefalograma y hacer una evaluación neurológica. También tenemos los desórdenes metabólicos, hipofunción adrenal, alteraciones en la tiroides, paratiroides, ¿no? Varias otras enfermedades que también pudieran producir este tipo de alucinaciones. Infecciones, cuando hay compromiso de la encefalitis, cuando hay meningitis o cualquier otra enfermedad febril aguda, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Entonces, esto puede producir que se den ese tipo de alucinaciones. Pero también cuando hay reacciones de tipo traumáticas, ¿no? Generalmente cuando el estrés es sexual y ha sido expuesto a demasiada estimulación, puede haber algunas alucinaciones que pueden hacer representar, o cuando están bajo estrés severo relacionado con mecanismos de defensa, también pueden tener ciertas alucinaciones, ¿no? Cuando fallece un familiar pudiera darse, entonces hay que evaluar eso. También dentro de los trastornos afectivos, cuando las alucinaciones son consistentes con la depresión, por ejemplo, el niño tiene depresión, su ánimo está mal, y la voz le dice, eres malo, debes matarte, debes cometer suicidio, entonces es congruente con lo que es el estado de ánimo, ¿no? En la esquizofrenia, ahí las alucinaciones son generalmente fragmentadas, incoherentes y de contenido bizarro. Ahí generalmente hay no solamente alucinaciones, sino va acompañado de un cuadro delusional y en general es acompañado con un cuadro de psicosis, y generalmente el niño es miedoso y no dice las alucinaciones cuando están acompañadas con alteraciones en el pensamiento. Pero también tenemos lo que es el fenómeno del amigo imaginario, que es normal en otros aspectos y no tiene signos de alteración del pensamiento. Ojo, el amigo imaginario no hay alteración de pensamiento, solamente es que lo ve y puede ser imaginario cuando lo desea. Y es la compañía de una persona amigable de su amigo imaginario, pero que no asusta al niño y generalmente le da confort. O sea, es egosintónica. El niño se siente contento de estar con el amigo y habla libremente del amigo. Si uno le pregunta, el niño va a especificar con detalle y todo cómo es el amigo imaginario. Es bien elaborado y lo puede describir perfectamente. Y estas alucinaciones de fenómeno del amigo imaginario aparecen, funcionan y desaparecen con el deseo del niño, ¿no? Entonces eso también es importante, pero eso puede pasar. Luego tenemos que completar lo que es el examen mental, hablar con lo que es el juego espontáneo, preguntar sobre algunos sueños, en los deseos, como les decía, ¿no? Las preguntas que dibuja alguna persona, lo que quiera dibujar, preguntarle con respecto al dibujo que realice una historia. También
Observar si hay ansiedad, depresión, culpa, apatía, cólera. Y la depresión generalmente es acompañada con baja autoestima, pérdida de interés y ganas de hacer las cosas, dificultad para concentrarse, trastornos en el sueño, apetito u otras actividades, ¿no? Tenemos que ver también todo esto en relación a si es un niño fóbico, si es obsesivo, si realiza acciones compulsivas, si el niño también dice, no, no hay ningún problema, todo está perfecto, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar en el niño, cómo está su autoestima y al último, esto es muy importante, cuáles son las capacidades adaptativas que tiene ese niño, ¿para qué? Para fomentarlas y que pueda utilizarla para poder aminorar las dificultades que tenga el niño. Y cuáles son los atributos positivos que tiene el niño para ayudar en lo que respecta a su tratamiento. Creo que eso es todo de esta parte. Ya, vamos a seguir con retardo mental. A ver. Sí, pero ya. Un momentito, chicos. Disculpen, ya. Seguimos entonces ahora con la parte de retardo mental. Esta parte de retardo mental es importante porque es algo que les van a preguntar a ustedes y también hay que ver nosotros en lo que es el esquema de qué es lo que vamos a hacer con un niño. Generalmente los chicos con retardo mental lo vamos a detectar. Un momentito. Eso le pongo en mi folio. ¿Son 3? Sí. ¿Laura no lo pone? Una la tarde. No queda conmigo. Disculpe. Entonces, el retardo mental generalmente se detecta cuando, por ejemplo, cuando es leve, cuando los niños tienen que ir al colegio, ¿no? Y justo cuando tienen que aprender a leer y escribir, ¿no? Ahí es cuando más vamos a detectar este tipo de cuadros, es decir, cuando más se presenta, ¿no? Entonces, es un desorden heterogéneo que consiste en el funcionamiento intelectual que está bajo del promedio y alteraciones en los esquemas adaptativos. Y estos esquemas adaptativos se presentan en una persona antes de los 18 años. Entonces, no es que recién va a aparecer después. Tiene influencia
tanto genética, ambiental, y hay factores psicológicos, ¿no? Y las personas con retardo mental es un grupo de personas de diferentes, no es homogéneo, son heterogéneos, pero que funcionan debajo de lo que es el promedio intelectual y adaptativo, y que son de alto riesgo para desórdenes mentales comórbidos de todo tipo, porque pueden tener los mismos trastornos mentales que pueden tener las personas que no tienen retardo mental, pero que ellos tienen un poco más de riesgo. Hay algo que tener consideración con respecto al retardo mental. El retardo mental no es una enfermedad específica, es decir, nosotros no vamos a poder decir esto es enfermedad y vamos a tratarlo. No, se refiere a un síndrome conductual que describe cómo es el funcionamiento de la persona en diferentes dominios. Y como les dije, estaba en el eje 2, es decir, que se mantiene a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y no es un grupo homogéneo de personas y tienen un amplio espectro de habilidades, diferentes presentaciones clínicas y diferentes patrones de conducta. Las personas con retardo mental no tienen un patrón de conducta o personalidad única, son diversas, ¿no? Y las conductas maladaptativas pueden estar relacionadas con las experiencias de la vida o pueden ser un síntoma de una enfermedad comórbida que existe con lo que es el retardo. Y los desórdenes, los desórdenes mentales en las personas con retardo mental son las mismas vistas en la población general. El retardo mental, como les dije, es un funcionamiento debajo de lo que es el adaptativo de una persona, pero que ellos consideran en un punto de corte, que no es normal, pero ese punto de corte ha sido arbitrariamente escogido en función a la evaluación que se ha hecho a la población, ¿no? Al promedio de la población, entonces se ha cogido un punto de corte, ¿no? La Asociación Americana de Retardo Mental tenía 3 criterios para hablar de retardo mental: funcionamiento intelectual bajo el promedio, compromiso en la conducta adaptativa y que se ha iniciado durante el periodo de desarrollo. Luego, en el año 73, fue cambiado a que la persona tendría que tener 2 desviaciones estándares, punto de corte 70. 70 consideran el punto de corte, y ahí es cuando eliminaron la categoría de retardo mental limítrofe o retardo mental borderline, que era considerada entre 71 a 84, y quedaron solamente las otras categorías, ¿no? Leve, moderado, severo y profundo, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente. ¿Por qué? Porque hay niños o personas que tienen un coeficiente intelectual 72, por ejemplo, 71, y no tienen retardo mental, pero no pueden ser recibidos en un colegio especial. Pero en un colegio normal van a tener dificultades. Entonces, este grupo que está limítrofe es bastante difícil que se adapte a un colegio normal, sino que tiene que tener ciertas características para que pueda aprender, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología de lo que es retardo mental? Cercana al 1%, es 1.5 más común en hombres que en mujeres. Hay varios autores, Malarin, Bryson, ellos mencionan que el retardo mental leve se encuentra entre 0.37% al 0.59, o sea, al 0.6%, más de la mitad retardo mental leve. Y el retardo mental moderado, severo y profundo es hasta el 0.4%. En la época escolar es cuando más se ve el diagnóstico, pero se ve. ¿Por qué? Porque la persona puede haber tenido un retardo mental leve, entonces no se notaba mucho, pero cuando tiene que ir a leer, escribir y hay esas dificultades, le hacen las pruebas y ahí se nota. Pero estas personas, cuando ya son adultas, como que el diagnóstico se pierde, sobre todo si es que se ha logrado unas medidas adaptativas adecuadas, ¿no? Para que la persona pueda adaptarse a las circunstancias, ¿no? La comorbilidad es que puede tener problemas en el sistema nervioso central, sobre todo cuando el retardo es severo. Puede estar asociado a convulsiones en un 15 al 30% de los casos de retardo mental. Puede haber parálisis cerebral u otros problemas motores, y el compromiso sensorial es entre el 10 al 20%.
En los últimos años ha aumentado la etiología sobre los factores biológicos, incluyendo anormalidades cromosómicas pequeñas, síndromes genéticos, intoxicaciones subclínicas y raras, exposiciones tóxicas, ¿no? Con retardo mental leve, que se ha visto que el 85% de la población con retardo mental tendría retardo mental leve. En el pasado se había atribuido que era por deprivación psicológica, pero hay evidencia que indica que ciertos grupos específicos como síndrome de X frágil y síndrome de Down tienen diferentes patrones característicos en lo que es el desarrollo social, en cómo hablan, cómo es su parte cognitiva, cuáles son sus manifestaciones típicas conductuales, ¿no? Ahora, cuando el retardo es severo, se puede identificar la causa más o menos hasta el 75%, hasta en las 3/4 partes. Pero cuando el retardo mental es leve, solamente podemos identificar las causas en menos del 50% de casos. Ahora, el funcionamiento intelectual, como les decía, se realiza en base a pruebas estandarizadas de inteligencia. Pero estas pruebas estandarizadas de inteligencia no se pueden realizar a un niño, por ejemplo, de 4 o 3 años, ¿no? Entonces, para cuando son niños hasta los 4 años, 11 meses, se utiliza la escala de conducta adaptativa de Billmark. Y esta escala mide varios aspectos que tienen que ver cómo es el funcionamiento adaptativo del niño. Uno, la comunicación. Dos, los esquemas de la vida diaria, la socialización y cuál es el esquema motor, ¿no? Entonces, esto se compara con lo que se debe esperar para una determinada edad y podemos ver si es que hay alguna alteración o retardo en relación a ello. ¿Cuáles son los factores para que se den ese tipo de alteraciones de retardo mental? Puede ser exposición prenatal a infecciones tóxicas, ¿no? Durante el embarazo, alteraciones metabólicas, condiciones genéticas, cromosómicas, trauma perinatal, prematuridad, condiciones adquiridas, y también se habla de factores socioculturales. Los factores prenatales en la madre tienen que ver la parte física, la parte psíquica y la parte nutricional. Y dentro de las variables indica el tipo de enfermedad que le da a la madre, en qué edad de la gestación y cuál es la severidad de la enfermedad. Entonces, en lo que respecta a la parte de factores prenatales, está la rubiola, el citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simples, el HIV y el síndrome alcohol fetal, exposición a sustancias, están relacionados con lo que es retardo mental. Perinatal, en lo que es la hemorragia intracraneal, y adquirido en relación a infecciones, ¿no? Meningitis que pudieran haber en los niños pequeñitos, traumas, daño cerebral, y también se habla de los factores socioculturales, ¿no? Probablemente más adelante conoceremos más de lo que es el desarrollo de los individuos y la conducta, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, cuando las mujeres gestantes tienen alteraciones del tipo de estrés, se produce ciertas alteraciones en el embarazo, en el feto, se producen ciertos cambios a nivel de ciertas áreas del cerebro que pueden estar relacionados con trastornos de conducta más adelante, ¿no? Entonces, posteriormente, quizás más adelante, conoceremos más cómo algunos otros aspectos, no solamente los traumáticos, infecciosos, sino otros también pudieran influir en el desarrollo del ser humano. Se conocen las causas, como les decía, en cerca del 75% de las personas con retardo mental severo. Y la causa es aparente solo en el 50% de las personas con retardo mental leve, ¿no? Es decir, no se conoce, y en lo que es, como yo les decía, funcionamiento intelectual, borderline, limítrofe, que ya lo han quitado, por ejemplo, en ellos el 75% no se conoce por qué es que tienen ese funcionamiento. Y los desórdenes más comunes, al menos con retardo mental moderado, son los cromosómicos y cromosomiales, el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, la fenilcetonuria, ¿no? Y también son los cuadros que pueden estar relacionados. Y también se ha visto que en los grupos de bajo nivel socioeconómico se puede percibir bien casos de retardo mental, pero
Con un poco de conocimiento se sabrá más de algunos factores genéticos, porque la teoría de todo es usado por generalmente las anormalidades en los cromosomas autosómicos son relacionados a retardo mental y las alteraciones en los cromosomas sexuales no son asociados a retardo mental. Vamos a hablar brevemente del síndrome de Down, que es el más estudiado, más discutido con relación a lo que es el retardo mental y que tiene ciertas características físicas que ustedes saben, ¿no? Que son similares en los chicos con Down y que ha sido descrito por Langdon Down en 1866. La causa no se conoce, sin embargo, hay ciertas predisposiciones, como por ejemplo la edad avanzada en los padres o la exposición a rayos X. Por ejemplo, se dice que la incidencia es del 1% en cada 700 nacimientos en Estados Unidos, pero nosotros no podemos extrapolar esa data acá nosotros porque ellos si detectan en Estados Unidos son otras leyes, si detectan un tipo de alteración durante la gestación, pueden perder el embarazo. Acá nosotros eso no se puede, es un delito, ¿no? Salvo que estuviera en peligro la vida de la madre, pero no por una alteración así. Y dentro del síndrome de Down se complicaron las cosas porque antes solamente se hablaba de lo que es la trisomía del par 21, ¿no? Que era 47 cromosomas con un extra 21, cariotipo de la madre normal. Luego se vio el mosaicismo, donde habían algunas células que eran normales, otras trisómicas, porque había habido una alteración después de la fertilización en algún momento de la división celular. Y la translocación, ¿no? Esa, por ejemplo, es importante porque aquí hay la fusión de dos cromosomas, generalmente el 21 y el 15, pero tienen 46 cromosomas, a pesar de tener una 21 extra. Y esto, por ejemplo, es importante cuando se hace consejería genética, porque generalmente es hereditario, ¿no? El síndrome de X es la segunda causa más común de retardo mental. Hay una mutación en el cromosoma X, X27.7, y se cree en uno en varones y uno en mujeres. Ahora, con respecto a todas las personas que tienen un retardo mental, ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con las personas con retardo mental? Si yo les dije que es en el eje 2 y que va a permanecer a lo largo de toda la vida, entonces, ¿qué vamos a querer lograr con el tratamiento? ¿Cuál sería nuestro objetivo? En primer lugar, el principio de normalización. Tratar de que esa persona funcione dentro de lo normal en la sociedad, ¿no? Que funcione lo más normal posible y que se pueda adaptar. Que tenga derecho a vivir en una comunidad. Anteriormente, a los niños que tenían retardo mental, los institucionalizaban, los hospitalizaban y los dejaban ahí, ¿no? Entonces, esos niños no tenían ningún tipo de apoyo, principio de normalización, de lo que es terapias, nada, y se quedaban igual, ¿no? Y lo que se ha ido haciendo en estos últimos años, se ha desinstitucionalizado a los adultos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que dar para todos los niños con retardo mental educación y entrenamiento para todos, ¿no? Para que puedan recibir educación, ¿ok? Y entrenamiento para todos. El empleo, por ejemplo, para adultos en la comunidad es importante para que se pueda desenvolver la persona en forma adecuada. Y es importante tener el entrenamiento al máximo grado para que ellos como individuos puedan hacer sus compras u otras actividades que puedan realizar en la comunidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ¿cuáles serían también importantes en lo que vamos a hacer el tratamiento? Tenemos que ver qué grado de retardo mental tiene el paciente. Si un paciente tiene un retardo mental leve, este paciente va a ser educable, es decir, le vamos a poder enseñar a leer, a escribir, a sumar, a hacer algún tipo de actividades y se pueden dar educación, porque ellos aprenden de diferente manera, no como las otras personas, van a demorar un poco, pero sí van a poder aprender algunas cosas básicas, ¿no? Pero si la persona tiene retardo mental moderado o retardo mental severo, entonces nosotros no vamos a querer en estas personas hacerle que
retardo mental moderado severo, que nos describa, que nos sume, porque no va a poder, su coeficiente intelectual no va a ser posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas con retardo mental moderado y severo? Tenemos que darle un entrenamiento. Son pacientes, son personas que son entrenables. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entrenarlos en que se vistan, se quiten la ropa, den su alimentación, realicen sus actividades, todas sus actividades, realicen todas sus actividades dentro de la vida diaria. Entonces, entrenarlos, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del objetivo de tratamiento. Tenemos que ver a quién entrenamos y a quién nosotros educamos, ¿no? Bueno, eso es con respecto al retardo mental. Ya me falta poco. Vamos a hablar ahora sobre trastornos de la eliminación, enuresis y encopresis. Ese es corto. Cuando hablamos de trastornos de la eliminación, es la incapacidad para poder controlar de forma voluntaria la emisión de orina o de heces en el tiempo que se considera normal, que ya se debe haber adquirido ese tipo de capacidad neurológica, ¿no? Y puede darse en forma aislada o asociadas entre sí, o sea, pueden haber las dos o que esté asociado con otras enfermedades. Ahora, por otro lado, si al niño se le castiga o recrimina, puede tener sentimientos de culpa o ansiedad que puede empeorar el cuadro. Porque si uno le castiga o recrimina, es como si él estuviera haciéndolo a propósito, ¿no? Ahora, el control de los esfínteres anal y vesical son hitos importantes en lo que es la educación infantil. Habitualmente son de causa funcional. Ahora, es diferente cuando hay alteraciones orgánicas que producen incontinencia urinaria o fecal. Eso es diferente. Y, por ejemplo, cuando hablar de enuresis y de encopresis. De enuresis es la emisión involuntaria de orina. Y cuando hablamos en los niños, generalmente vemos de enuresis nocturna, es que el niño tiene la emisión involuntaria durante el sueño, ¿no? Y que esto se ha dado después de la edad que se considera normal para el control de esfínteres. Se ha tomado como la edad que se considera normal, los 5 años. Sin embargo, un niño a partir de 4 años ya tiene las capacidades para hacer la vejiga de una persona adulta, ¿no? Y la enuresis diurna es la pérdida involuntaria de orina mientras está despierto. Esta es más probable que sea una alteración biológica de fondo o anatómica, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de enuresis primaria cuando no se alcanza la continencia por periodos prolongados. Y la secundaria cuando los episodios se presentan después de los 6 meses que haya habido un periodo que no ha habido enuresis. Ahora, dentro de ello, el 15% de niños de 5 años presentan enuresis nocturna. 5 al 10% de los niños de 10 años continúan con enuresis, va disminuyendo de 15 a 10% o 5% de 10 años. En los adolescentes, el 1% presenta enuresis. Y como les decía, se ha considerado por consenso, la edad de 5 años como normal para controlar la adicción durante el sueño, ¿no? ¿Cuál es la etiopatogenia de lo que es la enuresis? Hay varios factores que están condicionados, múltiples factores, genéticos, orgánicos y funcionales. Como les decía yo, a los 4 años el niño ya tiene el patrón miccional de la persona adulta. Pero hay algunos factores genéticos. Por ejemplo, si ambos padres tienen historia de enuresis, el 77% de sus hijos lo va a tener. Si uno de los padres tiene historia de enuresis, el 44% de los hijos tendrá enuresis. Y si ninguno de los padres ha estado afectado por enuresis, el 15% de sus hijos puede tener enuresis. Pero hay otros factores también que tienen que ver, por ejemplo, factores vesicales, capacidad vesical funcional más pequeña en comparación con otros casos de su misma edad.
cuando hay alteraciones en la secreción de la hormona antidiurética. Esto también se ha relacionado, ¿no? Cuando hay problemas en el desarrollo, ¿no? Retrasos madurativos, cuando todavía no se ha adquirido, ¿no?, el control de esfínteres, que es un hito importante, o cuando hay convulsiones durante el sueño, que también se pierde la orina. Cuando hay factores psicológicos, es que algunos niños pueden ser las manifestaciones de algunos rasgos de tu conducta o personalidad más adelante. Cuando hay algunas situaciones que han pasado con el niño y de pronto puede el niño presentar lo que es la enuresis. Y cuando hay enfermedades orgánicas, ¿no? Diabetes mellitus, insípida, uretres ectópicos en los niños, ¿no? Generalmente cuando vemos una enuresis de los niños y de repente pues justo nació un hermanito o algo pasó que tiene que ver con el momento en que se inicia este tipo de enuresis. Entonces nosotros tenemos que hacer la anamnesis y la historia clínica, establecer el momento en que se inicia esa enuresis, que muchas veces coincide con algún cambio o algo importante en la familia. Una exploración física para descartar que hubiera alteraciones, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de lo que es la enuresis? El tratamiento es en base a lo que dice la literatura, al Tofranil, que es un medicamento que no tenemos acá nosotros, pero que tenemos otro antidepresivo que es similar, que es la clomipramina, que es el anafranil, que es un medicamento que hace que pueda controlar mejor lo que es el esfínter urinario y que se le da a los niños y que puede disminuir la profundidad del sueño para que el niño pueda también acudir a lo que se pueda dar cuenta y pueda orinarse. También hay otros tipos de tratamientos de tipo conductuales, ¿no? ¿Cómo son? Se utilizan unos pañales especiales donde tiene una conexión que si se humedece o cuando sale orina suena una alarma. Entonces, conductualmente también hace que aprenda el niño a poder controlar lo que es la orina. Vamos a hablar ahora de lo que es la encopresis. A los 3 años, el 16% de las personas, de los chiquitos, se les puede escapar más de una vez por semana las heces. A los 7 años, esta prevalencia disminuye hasta un 2.3%. A los 10, 11 años, la prevalencia que era se puede dar una prevalencia de 1.3 en niños frente a 0.3 en niñas, ¿no? Y ya a los 16 años prácticamente es inexistente. Aproximadamente un tercio de los niños con encopresis también tienen enuresis nocturna y un 20% de enuresis diurna y un 10% de las niñas con infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces también el tratamiento para ello es ver o dar algunas pautas con respecto a algunos cambios que se puedan realizar. Mucho tiene que ver los aspectos emocionales también con los chicos en lo que es el inicio de este cuadro. Ya, ese es el que falta. Entonces, terminamos. ¿Están todavía ahí? ¿Cuántos hay? ¿Hay uno que se ha ido? A ver, vamos a hablar sobre tics, trastornos de tics y Tourette. ¿Qué es un tic? Un tic son movimientos repentinos que breves y repetitivos en los cuales están involucrados un número limitado de grupos de músculos. Los tics pueden ser motores simples, generalmente duran menos de varios cientos de milisegundos, por ejemplo, un parpadeo, arrugar la nariz, sacudir el cuello, encoger los hombros, muecas faciales o una tensión abdominal. Y pueden haber tics motores complejos. Ahí hay mayor duración que los tics simples, duran varios segundos, que puede ser, por ejemplo, gestos con las manos, saltar, tocar, presionar, pisar fuerte, contorsiones faciales, oler repetidamente un objeto, ponerse de cuclillas o de rodillas, retroceder pasos o girar cuando se camina,
¿no? Eso también puede ser tics. Se puede confundir también con los pacientes obsesivos que tienen que hacer algunos rituales, ¿no? O que asuman y estén en posiciones inusuales, ¿no? Por ejemplo, como sujetándose el cuello, una posición especial. Entonces también hablamos de copropraxia y ecopraxia, que son considerados tics motores complejos. Copropraxia es un gesto repentino común u obsceno, ¿ya? Y la ecopraxia es la imitación espontánea de los movimientos de otra persona, es decir, como un fenómeno en espejo, pero como voluntario, ¿no? De la otra persona. Aquí hay algunos de los ejemplos de los tics vocales simples, sonidos breves y sencillos. Por ejemplo, eso que yo he hecho, aclarar la garganta, puede ser un tic vocal simple. En mi caso no, porque soy malísimo, me pongo ronca y ya no puedo hablar. Oler, frío, son tics vocales simples. También hay tics vocales complejos, donde ya implica claramente el habla o lenguaje. Es decir, que la persona está ahí y de pronto no frases. Y de pronto se bloquea el habla y de pronto, por ejemplo, a veces habla en forma en tonos diferentes de énfasis, repentinos y sin sentido con lo que está. Por ejemplo, está hablando con todo un énfasis fuerte y pues baja, ¿no? Pero por lo que está hablando o por lo que está diciendo. Luego tenemos las lalias. Todos se consideran, las lalias son tics vocales complejos, ¿no? La lalia de sus propios sonidos. El coral, repetir el último sonido o palabra o frase que oyó, ¿no? Y la coprolalia es cuando expresión repentina o inapropiada de una frase o frase socialmente inaceptable pueden obscuridades, públicos, raciales, religiosos específicos. Esto se encuentra en medio de la persona que trastornos de tics. Cuando hablamos de los tics, la historia fue desde la, por ejemplo, el primer caso fue reportado por un médico francés y en el año 1820 descubrió el caso de una marquesa, la marquesa de la Piedra. Era una que era de la nobleza y que era muy importante en esa época. Ella tenía tics modales, tenía coprolalia, imagínense una marquesa, y escribía desde los 7 años de edad. Y escribió los reportado, decía, cuanto más ella misma crea que sus vulgaridades, o sea, sus coprolalias, serán repugnantes, más ella es torturada por el temor de que las pronuncie. Y es precisamente esta preocupación que cuando ya no puede controlarlo, pone las y George en el año 1885, un médico francés, escribió versos con medicina varía su nombre. Y eso fue la marquesa de Dampierre, que ya tenía unos 90 años en aquella época. A lo largo de gran parte del siglo XX, se cree que es una condición hereditaria, pero que no es progresiva. Y comienza con un motor simple que puede ser en la cara, parpadeando, los tics persisten y luego se generalizan a otras partes del cuerpo. Y hay incrementos en aumenta y hay vocalizaciones, ¿no?, que se puede dar, por ejemplo, olfatear, resoplar, aclarar la garganta, ladrar, producción de las palabras, se produce, son explosivas, ¿no? Estos síntomas de Tourette pueden ser movimientos anormales y patrones de conducta que se pueden presentar, pues tartamudeo, el sacar la lengua, olfatear objetos, oler, agarrarse los genitales, posiblemente pulsismo, ecopraxia, ¿no? Para tener los criterios diagnósticos se debe tener más tics motores de otro, al menos un vocal.
hablar o aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase. Aunque es posible que no todos estos ocurran al mismo tiempo. Haber tenido tics durante al menos un año. Y los tics pueden ir muchas veces al día. Generalmente en forma de ataques todos los días puede ser de vez en cuando. Estos tics tienen que haber comenzado antes de los 18 años y tener síntomas de que no se deba al consumo de medicamentos, drogas u otro tipo de afecciones. Por ejemplo, enfermedad de Huntington, convulsiones o encefalitis postviral, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en los casos de Tourette es con los tics transitorios en la infancia, en las lesiones prenatal y perinatal, defectos congénitos del sistema nervioso central, anormalías al nacimiento, infecciones postinfecciosas, encefalitis postviral, infecciones del VIH, enfermedad de Lyme y lo que es PANDAS, ahora se llama PAS, es el Pediatric Neurologic Disorders, que significa que el estreptococo heterolítico, que es una infección, proceso infeccioso, que también está descrito en la enfermedad reumatológica. Entonces, ¿qué pasa? Este estreptococo en la persona, en el niño, produce ciertos anticuerpos que son antineuronales que hace que afecte a los ganglios basales y comienzan a aparecer ciertos síntomas que son hiperactividad, puede ser obsesiones de diferentes tipos, ¿no? Y se ha visto que estos no solamente son infecciosos, sino que hay otras causas más también. Entonces ya no le solamente PANDAS, sino PAS. Pero que no se presentan en todas las personas, sino que había ciertas personas que tienen una predisposición. Cuando hay traumas en la cabeza, exposición a toxinas, monóxido de carbono o gasolina también puede producir drogas. Por ejemplo, los neurolépticos musculares, levodopa, suspender los opiáceos, anfetaminas, la motrigina, puede producir contracciones musculares. Alteraciones cromosómicas también, XY, XXY, síndrome de disfragio, ¿no? Y el diagnóstico diferencial de Tourette se hace con los trastornos genéticos, enfermedad de Wilson, síndrome de Rett, ¿no? Que es cuando hace los movimientos en las manos, neuroacantocitosis, el síndrome de autismo, Asperger también hay que descartar, y la historia natural de los trastornos de tics, como son. El 20 al 25% de las personas puede desarrollar un tic transitorio en algún momento de su vida. Es normal y después pasa. Pero cuando la persona tiene ya Tourette, es típico que se produzca una excitación prepuberal y después una atenuación postpuberal que baje y en la parte de la adultez se estabilice. Y Tourette se ha presentado en todas las razas y en todos los grupos étnicos. Se desconoce la exacta prevalencia, ¿por qué? Porque es subdiagnosticado, poco reportado en los estudios epidemiológicos. Pero hay algunos estudios, por ejemplo, un estudio israelí donde evaluaron a 28.000 reclutas entre 16 y 17 años y encontraron una tasa de 4.3 por 10.000 y encontraron 4.9 en una tasa de 4.9 en varones y 3.1 en mujeres. Y luego también hay otro estudio que se hizo en 4.500 niños de 9, 11 y 13 años en el sureste de USA, de Estados Unidos, y encontraron una prevalencia de 10 en 10.000. Por ejemplo, el DSM-4 reporta una prevalencia de 3 al 5 por 10.000. El tratamiento farmacológico, a ver, ¿cómo hacer con el tratamiento? Cuando son casos leves, pueden no requerir medicación. Entonces no tenemos por qué dar ningún tipo de medicación si el caso es leve y no produce alteraciones. Pero dentro de las indicaciones están los alfa-2 agonistas, que tenemos la warfarin, que es el Tenex, no hay acá en el Perú, y la clonidina, catapresan, que antes había, pero que tampoco no hay acá en el Perú. Y otro de los tratamientos que se dan son los neurolépticos, los antipsicóticos neurolépticos indicados. También se han utilizado otros
tratamientos como las agentes dopaminérgicos que tienen que ver con la dopamina, donde está la metoclopramida, que tiene también, es antagonista de dos como los neurolépticos, pero que no tiene propiedades antipsicóticas, ¿no? Está también el pergolide, que es un agonista dopaminérgico también. Pero muchas veces se han utilizado otros medicamentos que no tienen ninguna evidencia y que en realidad no tendrían ninguna indicación para este tipo de cuadros, ¿no? Esos medicamentos que no tienen evidencia, flunarizina, naloxone, opiáceos, el letrozole, ¿no? Que vienen los pacientes y que ahora se usa para todos, ¿no? He visto varios casos de autismo que vienen, y yo les digo que no, pero igualito, la familia les da y no hay resultado, ¿no? Porque tiene sus indicaciones para cuadros compulsivos, resistentes, específicos, pero no es que los tetrahidrocannabinoides va a tratar pues ansiedad, depresión, autismo. Al contrario, es una sustancia psicoactiva que puede producir otro tipo de alteraciones a nivel cerebral, ¿no? El baclofeno, la nicotina, la ciclamina y los IRS, ¿no? Estos medicamentos no se deben usar porque no tienen ninguna evidencia. El tratamiento que se debe hacer, que podemos hacer nosotros acá, antes era con pimoside, que es el ORAP, ya no hay tampoco en nuestro medio. El que queda es el haloperidol, que es un neuroléptico de los típicos. El problema con el haloperidol es que puede producir síntomas extrapiramidales y distonías, ¿no? Porque es un antipsicótico típico y entonces es un poquito inconveniente utilizarlo para este tipo de cuadros. Entonces se utiliza los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, que también se les llama, y se ha utilizado lo que es la risperidona y últimamente lo que es el aripiprazol, que están aprobados para ser indicados en lo que es el trastorno de Aquiles de la torre. Y se ha visto que con estos antipsicóticos de segunda generación no se han visto eventos adversos serios como si se veían con los de primera generación, ¿no? Entonces, esto es lo que les he traído para hoy día con respecto a los trastornos en la infancia. ¿Alguna pregunta? Algo de eso? Bastante extenso, hay un montón más para ver todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Ah, ya. Sí están. Ok. Mañana entonces comenzamos la práctica a las 7 de la mañana. Vamos a comentar el video que les dije, que les dejé para que vean, ¿no? Lo vieron. Interesante lo de la chica, ¿no? Eso lo vamos a comentar mañana. Y vamos a hacer la práctica con respecto a los trastornos adaptativos, si no me equivoco, que toca. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Nada más. No, no hay ninguna pregunta, todo está claro. Sería esta mañana, Ok. entonces, a las 7 de la mañana la práctica, doctora. Sí, por favor, para que puedan ustedes ir a recoger su carnet que me han pedido permiso.
Sí, ¿Ya? doctora, muchas gracias. Ok. Hasta mañana, doctora, Hasta gracias. luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.